Hola a todos los amigos que asistís al Centro Cristiano de Brunete y todas las personas que me podáis estar escuchando. Espero que pronto podamos volver a reunirnos, creo que ya queda menos, pero no vamos a dejar de pasar un tiempo leyendo la Biblia juntos y pudiendo aprender un poquito más acerca del amor de Dios, de cuánto Él nos ama. Pero quiero comenzar contándote algo que viví personalmente hace unos años. Yo estaba en mi trabajo un día normal y de repente recibí una llamada. Era la llamada del colegio donde estaban estudiando mis hijos y me daban la noticia de que mi hijo pequeño había sufrido un accidente y pues que fuera lo antes posible, fuera al colegio lo antes posible, ¿no? Y al ver la premura y la urgencia con la que me insistían que fuera, yo creía que era algo grave, aunque no me dieron detalles. Y por no hacerlo muy largo, cuando llegué, pues encontré a mi hijo, estaba semi-inconsciente, se había caído de una altura considerable y se había golpeado en la cabeza, así que le trasladaron rápidamente al hospital más cercano. Y de ahí pues le tuvieron que derivar a otro hospital, Hospital La Paz, donde ingresó en la UCI. ¿Por qué quiero contar esto y recordar esto? Fue una mala experiencia, pero recuerdo perfectamente el sentimiento que me vino en ese momento. Era un sentimiento de miedo, un sentimiento de temor. Realmente estaba asustado por lo que le había pasado a mi hijo. Y después de un tiempo analizándole, pues finalmente nos dieron la noticia de que tenía una fractura en su cráneo prácticamente completa, del tamaño del dedo meñique. Y cuando nos dieron la noticia, pues os podéis imaginar cómo nos sentíamos, ¿no? Realmente llenos de miedo, de temor por la vida de nuestro hijo pequeño. Así que por 48 horas, que fue el tiempo que estuvo en cuidados intensivos, yo recuerdo que nunca he orado o rezado tanto a Dios como en ese momento sin parar. Y mi oración todo el tiempo era: Señor, sálvale. Y bueno, finalmente tengo que decir que Dios hizo un milagro. La historia es un poquito más larga, pero Dios hizo un milagro en muy poco tiempo. Los médicos se sorprendieron de que su cráneo cerró y la mancha que tenía, el coágulo que tenía, pues había desaparecido, ¿no? Pero quería comenzar este tiempo recordando eso, como digo, basándome en ese sentimiento de miedo y de temor que muchas veces nos vienen cuando nos abordan circunstancias difíciles y complicadas. La que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde aquí tengo pues mi mascarilla, algo que es ahora actualmente necesario, no solo recomendable, y que quizá podemos ignorar y asumir el riesgo, pero muchos otros quizá no la ponemos y no la colocamos ya solo por el miedo y el temor de no contagiar a otros y de que no nos contagien, ¿no? Y hoy quiero reflexionar un poquito acerca de ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de temor que nos lleva cuando hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Podríamos decirlo, tormentas en la vida que nos vienen, ¿no? Y como digo, con esta situación que estamos viviendo del COVID, nos podemos llenar de miedo por tener temor a ser contagiados y que nuestra vida pues peligre. Pero ya no solo eso, quizá algunas de las personas que me puedan estar escuchando han perdido sus trabajos, quizás su situación económica, mirando un poquito al futuro, pues se presenta muy negro, muy difícil, y todas esas situaciones nos llenan de temores y de miedos. El pensar cómo voy a afrontar los pagos, el alquiler de la casa, las circunstancias, el dar de comer a mis hijos. Como digo, cualquier situación que podamos enfrentar nos puede abordar un sentimiento de miedo y de temor. Fijaros que yo leía acerca de la definición del miedo
y dice que es un sentimiento desagradable que ante una situación que nos puede producir un daño en nuestra vida, nos provoca el querer huir de ello. Y realmente esa es muchas veces la reacción que podemos tener, el que ante una situación de miedo, huir, querer huir, pero no siempre es posible, no siempre podemos hacerlo. Y ninguno realmente estamos exentos de sufrir una situación que nos influya miedo y temor, como digo. Entonces, el miedo no lo podemos evitar. Yo sé que hay técnicas que se enseñan para poder quizá controlar el miedo, ¿no? Pero realmente no podemos evitarlo. Ese sentimiento que nos aborda cuando, como digo, vivimos una situación difícil y complicada, ese primer sentimiento de miedo y de temor no podemos evitarlo. Podemos quizá aprender a intentar controlar, pero no siempre eso funciona, o por lo menos lo que yo he experimentado en mi vida. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que ante situaciones difíciles tuvieron miedo. No nos daría tiempo el analizar, porque son muchísimos los ejemplos que la Biblia pone de hombres y mujeres como cada uno de nosotros, que ante situaciones complicadas y momentos en su vida determinados, dice la Biblia textualmente que tuvieron miedo. Y solo por mencionar algunos ejemplos, Adán fue el principio cuando dice que estaba desnudo y se escondió del Señor, y el Señor le reprende cuando se encuentra en el huerto del Edén y le dice: ¿dónde estabas, Adán? Y él contesta: me escondí, tuve miedo, estaba desnudo. Así le pasó a Sara cuando fue descubierta que se reía por la promesa de que, siendo una mujer mayor y estéril, Dios le iba a conceder tener hijos, y eso le produjo risa. Y cuando fue descubierta en esa burla, ella se justifica y dice: no me reí, ¿no? Niega lo que realmente hizo, y dice la Biblia textualmente que lo hizo porque tuvo miedo. Lot, después de Sodoma y Gomorra, se queda en un lugar porque tiene miedo. Isaac dice que su mujer es su hermana porque tiene miedo a ser descubierto. Jacob con Labán, Moisés, Saúl, Pilato. Y así podríamos poner muchísimos más ejemplos. Yo creo que Pedro, cuando negó a Jesús, fue porque tenía miedo de también ser arrestado y apresado cuando Jesús fue arrestado para ser crucificado posteriormente, y Pedro le niega y sale huyendo. Yo creo que fue por el miedo y el temor. Incluso tenemos otros muchos ejemplos donde los propios discípulos también, cuando arrestan a Jesús, dice que todos salen, desaparecen y le dejan solo, quizá porque tuvieron miedo también. Así que, como digo, son situaciones que son sentimientos, mejor dicho, que no vamos a poder evitar. El miedo y el temor que llegan a nuestra vida. Quiero leer unos pasajes en las Escrituras, en la Biblia, así que si tienes Biblia y me estás siguiendo, te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Mateo, al capítulo 14. Es una escritura, narra un acontecimiento que también está reflejado en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan. Así que tuvo que ser un acontecimiento más que importante para que 3 de los 4 evangelios narraran este hecho. Y dice Mateo 14, 22, vamos a leerlo, lo que ahí acontece. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Primero tuvieron miedo todos los discípulos que estaban en la barca, y en este momento fue Pedro el que se llenó de miedo, y dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le cogió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero leer esta misma escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y aunque es el mismo acontecimiento, en el verso 45, da algún detalle también importante. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Dice el verso 48 que Jesús, escucha bien, dice, viéndoles remar con gran fatiga. Esa palabra en el original de las Escrituras se puede traducir que los discípulos estaban remando, haciendo un esfuerzo, remando con dolor, con tortura. Se traduce también esa palabra, porque el viento, dice, era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, como lo narraba también Mateo, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Este pasaje, que también está en Juan, pero no lo vamos a leer, nos plasma una visión de cómo, ante una situación difícil como es esa tormenta, que de repente se desata cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Antes no había tantos aparatos meteorológicos para predecir si iba a llover o no. Luego ya más adelante podríamos decir que esos aparatos meteorológicos eran los abuelos mayores, ¿verdad? Que les dolían las rodillas y decían: uy, el tiempo está cambiando, va a llover. Pero bueno, bromas aparte, la realidad es que esa tormenta les llegó de repente en medio de la noche. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando Jesús se encuentra con ellos en medio de esa tormenta. Esto nos habla de que las tormentas, los momentos difíciles que llegan a nuestra vida de una forma inesperada, nos pueden sorprender. Y no solo sorprender, llenar de miedo. Porque de hecho era como ellos se encontraban, estaban intentando remar, estaban intentando mantener la barca a flote para no morir. Y de repente se aparece Jesús. Y en el pasaje que hemos leído en Mateo, realmente dice que tienen miedo porque les parece que se están encontrando con un fantasma, ¿no? De repente es algo que ellos veían y no reconocían que era Jesús. Una vez más en la Biblia vemos un ejemplo donde Jesús puede estar tan cerca de nosotros y no reconocerle, como muchas veces nos pasa. Pensamos que ese Dios misterioso del que se habla está muy lejano para nosotros y a veces está tan cerca como estaba en este momento de sus discípulos y le confundían con otra cosa. Así que Jesús se aparece a ellos y claro, Pedro sale ahí, como hemos leído, valiente, diciendo: si eres tú, pues que yo vaya a ti. Y este pasaje muchas veces me ha recordado cuántas veces le he querido poner yo a Dios pruebas para que se haga real en mi vida. Y a veces escucho a personas decir: bueno, si Dios me responde y Dios, yo le voy a pedir esto y Dios me lo da, entonces yo sé que Dios existe. O si Dios me sana de esto, esta enfermedad, y me contesta, yo sé entonces que Dios existe. Pedro estaba poniendo su propia prueba, diciéndole a Jesús: si eres tú, dime que vaya hacia ti.
Así que Jesús, que se quiere mostrar y hacerse real en nuestras vidas una y otra vez, le dice a Pedro en este pasaje, ven, acércate. Entonces, si nos podemos imaginar un poquito la escena, la situación sigue siendo una situación de tormenta, una situación de miedo, hasta tal punto que hemos leído que Pedro sale de la barca y que de repente cuando él ha salido y parece que comienza a andar, dice la Biblia que comienza a hundirse. Y el motivo por el que hemos leído, y te animo a que lo repases después de que escuches esto que estoy diciendo, si quieres, y lo puedas leer una y otra vez más, que podamos entender que cuando Pedro se llena de miedo y de temor es cuando empieza a hundirse. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta y la reacción de Pedro es decirle a Jesús, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Creo que ante situaciones de temor y de miedo tenemos una salida y podemos tener una reacción. Aquellos que creemos que Dios es real, porque Dios se ha demostrado, se ha mostrado a nuestras vidas y nos ha revelado su amor, nos ha mostrado cuánto nos ama y que está interesado en nuestras vidas. Cuando Dios se acerca y le pedimos, Señor, sálvame, Él responde. Y esto es lo que Él hace con Pedro. Dice que le coge de la mano, le saca y juntos llegan a la barca y esa tormenta, esa circunstancia cambia por completo. Las aguas se calman y de repente los discípulos que están ahí se dan cuenta de que Jesús es algo más que un hombre que se acerca a ellos, es el Hijo de Dios. Quiero terminar leyendo una escritura más, ahí también en el Evangelio de Mateo, un poquito antes de la que se narra esta, en el capítulo 8. Y es un pasaje muy similar, podríamos decir casi igual, pero el tiempo y el momento no es el mismo, aunque las circunstancias son muy parecidas. Dice Mateo 8, desde el verso 23, leo, entrando él en la barca, otra vez Jesús, con sus discípulos, le siguieron. En este caso Jesús estaba en la barca con ellos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, fíjate qué palabras usan, iguales, similares a las que acabamos de leer. Señor, sálvanos, que perecemos. Estaban diciendo, Señor, si no haces algo vamos a morir. Y él se despierta, verso 26, y les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Un ejemplo similar, en otro tiempo y en otro lugar, pero donde Jesús junto a sus discípulos se encuentran con una tempestad, una circunstancia difícil, una tormenta, que puede ser un ejemplo como las circunstancias y tormentas difíciles que cada uno de nosotros podemos encontrarnos en la vida. Pero no hablo de problemas pequeños, hablo de circunstancias que realmente nos llevan a un punto de temor y de miedo que hasta podemos pensar, voy a perder la vida. Hablaba con algunas personas que desgraciadamente han sido infectadas por este virus y algunas me decían, Gabriel, realmente lo he pasado mal pensando que iba a morir, pensando que mis días en este mundo se iban a acabar y que llegaba el tiempo del fin en esta vida. Ahora yo quiero hablarte de una esperanza que tenemos y esa esperanza es Cristo. Es creer en que Dios es real, en que Dios nos ama, en que Dios está a nuestro lado y que cuando aclamamos a Él, como hicieron sus discípulos que decían que clamaban, y esa palabra clamar habla de levantar la voz, ¿verdad? Y en ese momento donde despiertan a Jesús que estaba con ellos, le dicen, Señor, sálvame. He experimentado en mi vida, en muchas ocasiones, tener que decirle a Dios, Dios, sálvame de esta circunstancia. Señor, ayúdame en este problema. Ayúdame en esta tormenta en mi vida.
Y tal como decía y contaba al principio en esa experiencia con mi hijo, Dios trae siempre una respuesta de amor, una respuesta que nos hace ver que Él es real, que es un Dios que está interesado en nosotros. Así que sin más quiero acabar y decirte, si me estás escuchando, si hay alguien que me esté escuchando y quizá no tiene una fe en Dios como para decir, yo no creo que Dios exista, yo no creo que Dios sea real, yo te invitaría y te pediría darle una oportunidad a Dios de que se haga real en tu vida. Y la forma de darle una oportunidad es simplemente reconocer que le necesitamos, reconocer que hemos ofendido a Dios con nuestra forma de vivir y que pecamos y necesitamos que Él nos perdone cada día en nuestra vida y que sea parte. Así que yo voy a hacer una oración sencilla y si tú quieres hacerla, repetirla conmigo, pues lo puedes hacer libremente. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias porque a través de la Biblia puedo escucharte y puedo ver que tú eres real. Dios, te pido que tú me perdones de todos los pecados y errores que cada día cometo, que he cometido, todo este tiempo que he vivido sin contar contigo. Te pido que me perdones y que entres a mi corazón, que seas parte de mi vida. Yo quiero que tú camines a mi lado y quiero caminar detrás de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si has hecho esta oración, si quieres conocer más acerca de Dios, yo te invito a que leas la Biblia, que cojas una Biblia. Si no tienes, puedes ponerte en contacto con nosotros, el Centro Cristiano de Brunete, y te haremos llegar una Biblia, una porción de las Escrituras para que puedas leer y conocer mucho más a Dios y más acerca de su amor. Y sin más, esperamos que pronto podamos reunirnos en este lugar nuevamente y poder escuchar la Biblia juntos, leerla, adorar y orar a Dios juntos. Así que espero que nos podamos ver pronto. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu hogar y tu familia. Nos vemos pronto, Dios mediante. Chao.